Buenos días. Hoy vamos a ver el muestreo por conglomerados y empezaremos por el muestreo conglomerado en una etapa y después veremos en el siguiente capítulo el muestreo conglomerado polietápico, cuando son dos o más etapas. A ver, un conglomerado es una colección de unidades muestrales. Por ejemplo, podemos interpretar que un hogar es un conglomerado de individuos o que una isla de casas es un conglomerado de hogares. Una caja de piezas de un cierto tipo pues sería un conglomerado de estas piezas, o un bosque sería un conglomerado de árboles, y un naranjo un conglomerado de naranjas. ¿Por qué interesa a veces seleccionar una muestra de conglomerados? Supongamos, por ejemplo, que queremos hacer una encuesta a los habitantes de Barcelona sobre alguna cuestión. Evidentemente es difícil de acceder a un marco con todos los ciudadanos. Es más fácil considerar las islas de casas o los bloques como elementos a seleccionar. Entonces, tomamos una muestra de bloques y encuestamos a todos o a una parte de los individuos de cada bloque, de los que hemos seleccionado. ¿Entendéis? O sea, es difícil tener una lista de todos los individuos que viven en todos los bloques de Barcelona, pero sí que es fácil tener una lista de los bloques que hay en Barcelona y hacer una muestra de los bloques. Entonces, podemos distinguir entre dos tipos de muestreo por conglomerados. En el primer caso, tomamos una muestra de bloques, de conglomerados, y encuestamos a todos los individuos. Se llama muestreo por conglomerados en una etapa, a todos los individuos de esos bloques seleccionados. Es lo que estudiaremos en el tema de hoy. Otra forma de hacerlo sería tomar una muestra de bloques y entonces, sí, de esos bloques hacer una muestra de pisos o de individuos y encuestar solo a los que se escogen en esta segunda muestra. Esta sería un muestreo por conglomerados en dos etapas, que lo estudiaremos en el siguiente tema. A ver, el muestreo por conglomerados tiene dos ventajas. Por una parte, se reducen las dificultades de obtener un buen marco. Y por otro lado, hay una reducción de los costes de transporte de los encuestadores, ya que los conglomerados en general son agrupaciones geográficas. En este caso era el bloque, solo tengo que desplazarme a los bloques seleccionados. ¿Es válido utilizar el muestreo por conglomerados para construir nuestras muestras? La respuesta será afirmativa si las muestras obtenidas son representativas. Por lo tanto, si los conglomerados son representativos de la población. Fijaos que en el tema 4, cuando habíamos visto el muestreo estratificado, nos interesaba dividir la población en grupos homogéneos internamente y heterogéneos entre ellos, para poder coger una pequeña muestra de todos y cada uno de los estratos. Ahora nos interesa justo al revés. Nosotros vamos a escoger solo unos conglomerados y esa será nuestra única muestra. Por lo tanto, lo que nos interesa es que los conglomerados tengan el mismo comportamiento que la población. Por lo tanto, nos interesa que los conglomerados sean heterogéneos, tengan la misma heterogeneidad que tenga la población. Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, empezaremos con la notación, con las notaciones de la población. Tendremos, por un lado, el tamaño de la población, como es habitual, le llamaremos n. Tenemos también el número de conglomerados que hay en la población, que será m mayúscula. N sub j será el número de individuos del conglomerado j, desde igual a 1 hasta m. Pues, evidentemente, si lo sumamos todos, tenemos el tamaño total de la población. Nuestra variable de interés i tomará el valor ijk, que será el valor que toma la variable i de interés al individuo k del conglomerado j. Por lo tanto, la j varía entre 1 y m, los m conglomerados que tenemos, y la k entre 1 y n sub j, el número de individuos que hay en el conglomerado j. T sub j será el total de la variable i en el conglomerado j. Por tanto, será la suma al variar k de las variables i, j, k. La t, será el total de la variable i en la población, por tanto será sumar las variables i, j, k para todo j y para todo k, o sumar los totales de cada uno de los conglomerados desde j igual a 1 hasta m. También trabajaremos con la media de los totales por conglomerado, es decir, el total de la población dividido por el número de conglomerados. Mu sub j será la media de la variable i en el conglomerado j, por lo tanto, el total del conglomerado j dividido por el número de individuos del conglomerado j, y mu sub i será la media de la variable i en la población, por tanto, el total de la población dividido por n.
Fijaos que el total de la población es la suma de totales y n es la suma de los tamaños de los distintos conglomerados, y en términos de mu sub j puedo poner el total dentro del conglomerado j como mu sub j por n sub j. Por lo tanto, la media total de la población es una media ponderada según el número de individuos que tiene cada conglomerado. Por lo tanto, en general, la media de la población no será la media de medias, solo sería en el caso en que todos los conglomerados tuviesen exactamente el mismo número de individuos. Bueno, como siempre, vamos a considerar un ejemplo en el que conocemos toda la población para ver cómo escogemos las muestras y cómo funciona. Y vamos a suponer que tenemos una población formada por 5 hoteles, que serán nuestros conglomerados, y lo que nos interesa es el número de noches que pasan los huéspedes que están alojados en estos hoteles. Por lo tanto, los individuos serán los clientes de los hoteles, nuestra variable de interés es el número de noches que han estado alojados en el hotel, y nuestros conglomerados serán los 5 hoteles. Tenemos 5 conglomerados, que son los 5 hoteles. En el primer hotel se han alojado 4 personas, en el segundo 3, en el quinto 4 personas, en total tenemos 18 personas. Estas 4 personas que se han alojado en el hotel 1 han pasado 3, 2, 1 y 2 noches respectivamente. Y, por ejemplo, estas 2 personas que se han alojado en el hotel 4, una ha pasado 3 noches y la otra 4 noches. Tenemos, por lo tanto, el total de noches en cada hotel. Si sumamos 8 noches en el primer hotel, 12 noches en el quinto hotel, la suma de todos 43, y podemos calcular la media de noches que han pasado los clientes de cada hotel. Eran 4 clientes, han pasado en total 8 noches, por lo tanto una media de 2. En el hotel 5 eran 4 clientes, han pasado en total 12 noches, por tanto una media de 3 noches por cliente. Por lo tanto tenemos una población de 18 personas distribuidas en 5 conglomerados. Y, bueno, la media de la variable i será 43 dividido por 18, que es 2,39. Y la media de noches por conglomerado, pues 43 noches en total dividido por 5 hoteles, 8,6 noches de media por hotel. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la notación de la muestra. En B minúscula será el número de conglomerados muestreados, el número de conglomerados que incorporamos a la muestra. N sub j será el tamaño, el número de individuos del conglomerado muestral j, de cada uno de estos m minúscula conglomerados que hemos incluido en la muestra, cuál es el número de individuos que contienen. N será el tamaño de la muestra, por lo tanto será la suma de los n sub j, desde j igual a 1 hasta m. Y mayúscula jk será el valor que toma la variable i, nuestra variable de interés, en el individuo k del conglomerado muestral j. T sub j será el total de la variable de interés en muestral, o sea, el total muestral, por lo tanto será la suma de ijk, perdón, T sub j es el total muestral del conglomerado muestral j. Por lo tanto, T sub j será la suma de ijk por todos los valores de k. Y T, que es el total muestral, será la suma de todos los T sub j. Por tanto, sería la suma de los ijk por todo j, desde j igual a 1 hasta m minúscula, y por todo k, desde k igual a 1 hasta n sub j, el tamaño de cada uno de los, el número de individuos de cada uno de los conglomerados muestreados. La media de los totales por conglomerado será el total muestral dividido por el total de conglomerados muestreados. Y la media de la variable i en el conglomerado muestral j, i barra sub j, será pues el total del conglomerado j dividido por el número de individuos que hay en este conglomerado. Estas serán las notaciones de la muestra. Si seguimos con el ejemplo de antes, ¿no? Pues imaginemos que de los 5 hoteles escogemos 2 y imaginamos que sale el 1 y el 3. Esta sería nuestra muestra. Hemos hecho una muestra de conglomerados de 2 hoteles de los 5 que teníamos. Hemos escogido el 1 y el 3. En el 1 se habían alojado 4 personas que habían dormido 3, 2, 1 y 2 noches respectivamente. En el 3 se habían alojado 5 personas con este número de noches. Vamos a empezar a hacer la estimación del total poblacional.
El parámetro es el parámetro más sencillo de estimar, porque realmente lo que estamos haciendo es tomar una muestra de tamaño m, el número de conglomerados que elegimos, de los totales de los conglomerados. Por lo tanto, lo que estamos tomando es una muestra de tamaño m de una población de tamaño m, formada por la población por los totales de los m conglomerados que disponemos, y nuestra muestra serán pues los observados. Por lo tanto, el estadístico que utilizaremos será la regla de 3 que utilizamos del muestreo aleatorio simple sin reposición para estimar un total. Es decir, si en m conglomerados es obtenido un total de t, pues con m esperaría obtener este total t' sub c. ¿De acuerdo? Y las propiedades serán exactamente las del muestreo aleatorio simple. O sea, se entiende. Lo único que he hecho es considerar que estoy haciendo un muestreo aleatorio simple de conglomerados. Mi variable, estoy considerando que mi variable, aunque mi variable de interés sea la i, estoy considerando que para hacer este muestreo mi variable son los totales dentro de los conglomerados, y por lo tanto es un estimador insesgado. La esperanza de este estadístico será el total de la población, y la variancia vendrá dada por la fórmula del muestreo aleatorio simple sin reposición, pero ahora, en lugar de n's, en lugar de mostrar individuos, he mostrado conglomerados, por lo tanto cambio las n's por m's. Y otra diferencia, la variancia, en lugar de ser la variancia de mi variable de interés, es la variancia de los totales, es decir, esta fórmula de aquí. La variancia de los totales es 1 dividido por m, el número de conglomerados que hay en la población, de la suma de la diferencia entre el total del conglomerado J y la media de totales elevado al cuadrado. Y la estimación de este estadístico, siguiendo con la analogía del muestreo aleatorio simple sin reposición, será, de la variancia, ¿no? La estimaremos por este estadístico, donde S sub t cuadrado es la variancia muestral de totales, de los totales muestreados. En nuestro ejemplo, pues en total, fijaos, habían pasado en los dos hoteles que he muestreado 17 noches, había una muestra de 2 hoteles en los que habían en total 9 personas. Por lo tanto, la estimación del total será 5 hoteles que hay en total, 2 que he muestreado por 17, me da una estimación de 42,5 noches en total que han pasado en los 5 hoteles, y la variancia muestral de los totales pues será la diferencia, ¿no?, del 8,5, que es la media de los totales muestreados, ¿no? O sea, perdón, la media de totales muestreados es pues 17 noches entre 2 hoteles, 8,5. Por lo tanto, 8 menos 8,5 al cuadrado, más 9 menos 8,5 al cuadrado, dividido por m menos 1, que es 1, igual a 0,5. Por lo tanto, esta sería la estimación de la variancia de este estadístico. Bueno, resumiendo, es muy fácil hacer una estimación del total por conglomerados. La fórmula es simplemente esta de aquí. El número de total de conglomerados que hay en la población dividido por el número de totales que incorporamos a la muestra por la suma de los totales muestreados. La variancia de este estadístico se estima por esta cantidad, donde S sub t cuadrado es la variancia muestral de los totales muestreados. Bueno, fijaos que lo que tenemos que decidir en el muestreo aleatorio simple, en el muestreo por conglomerados en una etapa, es el número de conglomerados que incorporamos a la muestra. Entonces, si tenemos fijado un error absoluto delta, haciendo los cálculos repitiendo los cálculos del muestreo aleatorio simple sin reposición, veremos que el número de conglomerados que hay que incorporar a la muestra viene dado por esta cantidad. M tiene que ser mayor que esta cantidad. Y en cambio, si estimamos un error relativo epsilon por el total, pues el número de conglomerados que hay que incorporar a la muestra es esta otra cantidad, donde ahora V sub t es el coeficiente de variación de totales, es decir, la desviación típica de totales dividido por la media de totales. Como siempre, en estas fórmulas nos aparecen la variancia
poblacional de totales o el coeficiente de variación de totales de los conglomerados, que son desconocidos y que tendremos que estimar de alguna manera. Si es un estudio que hacemos de forma periódica, tendremos medidas previas que podremos utilizar, y si no, pues con una encuesta piloto o de alguna forma tendremos que estimarlos. Bueno, por lo tanto, la estimación de un total es muy sencilla. En cambio, la estimación de una media poblacional es más complicada. Es más difícil de estimar, ya que en general no se conoce inicialmente el número de individuos que hay en los distintos conglomerados. Y entonces, después del muestreo, solo sabemos el tamaño de los conglomerados que hemos muestreado. El estimador natural de la media es una media ponderada de las medias de los conglomerados muestreados. Tenemos las medias de los conglomerados muestreados y hacemos una estimación ponderada según el número de individuos que tiene cada conglomerado muestreado. Por lo tanto, la estimación de la media, cuando hacemos un muestreo por conglomerados en una etapa, será el total muestreado dividido por el número de individuos que hay en nuestra muestra. De hecho, este estimador podría interpretarse como un estimador de la ración t dividido por n, ya que cada conglomerado muestreado medimos dos variables. Por un lado medimos el total y por otro el tamaño, el número de individuos que hay en cada uno de estos conglomerados muestreados. Y entonces, cuando el número de conglomerados es grande, se puede aplicar los resultados del tema 5 de los estimadores de razón. Pero en general es mejor utilizar esta estimación para la variancia de este estadístico, donde st cuadrado se calcula, como hemos visto antes, la variancia muestral de totales, y este otro término que nos ha aparecido, n con una barra, es el número medio de individuos por conglomerado. Es decir, es el número total de individuos dividido por el número total de conglomerados. Y como hemos dicho que normalmente es desconocido porque no sabemos el número de individuos que hay en total en la población, lo que hacemos es estimar este valor por el número medio de individuos por conglomerado muestreado. Es decir, el número total de individuos que tenemos al final en nuestra muestra dividido por el total de individuos que hemos mostrado. Bueno, vamos a ver de dónde sale esta fórmula de aquí. Fijaos que el estadístico que hemos dicho que utilizamos para estimar a la media, en el caso del muestreo por conglomerados en una etapa, era I sub c. Vamos a calcular esta cantidad. Fijaos que I sub c es el total dividido por el número de individuos, el total muestral dividido por el número de individuos en nuestra muestra. Y aquí le restamos el total poblacional dividido por el total de individuos en toda la población. Esto podríamos escribirlo como t dividido por m dividido por n dividido por m menos t dividido por n, y esto será igual a la media del total por conglomerados dividido por el número medio de individuos que hay por conglomerado muestreado, menos t dividido por n. ¿De acuerdo? A ver, entonces, si la media de individuos por conglomerado, es decir, n dividido por m, fuese conocida, podríamos utilizar, en lugar de este estadístico de aquí, en lugar de aquí podríamos sustituir el n barra por este valor que sería conocido. Y esa es la variancia que vamos a calcular. Si este fuese conocido, podríamos usar la media de tamaños muestreados dividido por el tamaño medio de los individuos dividido por t dividido por n. Entonces, si calculamos la esperanza de este otro estadístico, fijaos que he eliminado, haciendo esto, he eliminado la aleatoriedad del denominador y por lo tanto los cálculos son mucho más fáciles.
esto pues nos dará 1 dividido por n barra, que es conocido, saldría afuera, por la esperanza de t menos t, y como este es un estimador insesgado, pues esto nos dará 0. Por lo tanto, este sería un estimador insesgado. Si calculamos la variancia de este estadístico, o sea, aproximamos la variancia de nuestro estadístico, que es el que realmente tenemos, este es realmente nuestro estadístico, la aproximamos por la variancia de este otro estadístico, que es más fácil de calcular. Esto será la esperanza perdón, de este estadístico al cuadrado. Ahora, de aquí puedo sacar esta constante que me saldrá al cuadrado fuera y me queda la esperanza de t menos t dividido por n y multiplicado por n, porque he sacado esta fuera, elevado al cuadrado, es decir, esto era n dividido por m, por tanto las n simplificas y lo que me queda es 1 dividido por n por la esperanza de t menos t dividido por m elevado al cuadrado. Entonces, esto es la variancia de la media por el muestreo aleatorio simple sin reposición. Perdón. Y por lo tanto, por las fórmulas del tema 3, esto será igual a este término que ya lo tenía por m menos m dividido por m menos 1 por la variancia de totales poblacional al cuadrado dividido por m, que se estima sin sesgo, sustituyendo esto por st cuadrado dividido por m. Por lo tanto, es 1 dividido por la media al cuadrado por m menos m dividido por m por 1 dividido por m st al cuadrado, que es exactamente la fórmula que teníamos aquí, esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, por lo tanto, resumiendo, cuando queremos hacer una estimación de la media por conglomerados, el estadístico que utilizamos es una media ponderada de las medias según el número de individuos que tiene cada conglomerado, es decir, el total dividido por n, que lo podemos interpretar como una media ponderada de las medias. La variancia de este estadístico se estima por este valor, y hemos explicado de dónde salía esta fórmula, donde st cuadrado es la variancia poblacional de totales, que ya conocíamos, y donde, si desconocemos el número de individuos de la población, que usualmente será así, estimamos el número de individuos medio que hay en cada conglomerado por el número de individuos promedio que hay en cada conglomerado muestreado. Las fórmulas del tamaño muestral, si hacéis los cálculos, vienen dadas por esta cantidad. El número de conglomerados que hay que incorporar a la muestra, si fijamos un error absoluto delta, viene dado por esta fórmula, y si fijamos un error relativo epsilon mu, vendrá dado por esta otra fórmula, donde, como siempre, habrá que estimar la variancia poblacional de totales o el cociente de variación de totales, que son desconocidos, y habrá que estimar también este otro, el tamaño medio de los conglomerados, el número de individuos medio por conglomerado. Bueno, vamos a hacer la comparación entre el muestreo por conglomerados con el muestreo aleatorio simple. Para simplificar los cálculos, nos vamos a poner en la situación en que todos los conglomerados tienen el mismo tamaño, y entonces nos desaparece la aleatoriedad del denominador y todo se simplifica mucho. De hecho, el estimador de la media, si hacéis los cálculos, si todos tienen el mismo tamaño, todos los conglomerados, que vamos a designarlo por n sub 0, entonces la media del tamaño de los conglomerados también será n sub 0, y la fórmula de la estimación de la media simplemente es la media de las medias, 1 dividido por m por la suma de las medias de los conglomerados.
Ya no hay aleatoriedad, en este caso, en el denominador y los cálculos son fáciles de hacer. De hecho, por las fórmulas del muestreo aleatorio simple sin reposición, del tema 3, la variancia de este estadístico viene dada por esta cantidad. Es lo mismo que hemos hecho con el caso de los totales. Estamos haciendo una muestra de medias. En total tenemos m conglomerados, escogemos m minúsculo conglomerados y lo que nos interesa es la media. Esta sería la fórmula donde sigma cuadrado mu es la variancia de las medias. Entonces, si trabajamos esta expresión, sigma cuadrado mu, vamos a hacerlo, Si trabajamos esta expresión, observar que sigma al cuadrado de mu es 1 dividido por m por la suma al variar j de mu sub j menos la media total al cuadrado. Por tanto es 1 dividido por m por la suma al variar j. La media de las j es la suma al variar k de los valores que toma la variable dividido por tamaño, el número de individuos que hay en cada conglomerado, que como es el mismo lo pongo fuera, 1 dividido por n sub 0 menos mu elevado al cuadrado. Entonces, esta constante saldrá al cuadrado, fuera, será 1 dividido por m, por 1 dividido por n sub 0 al cuadrado, por la suma al variar j, de la suma al variar k, de los valores que toma la variable, menos, bueno, aquí tenía mu, si hago n sub 0 por mu, puedo ponerlo como la suma desde k igual a 1 hasta n sub 0 de mu. Por lo tanto, puedo escribirlo, observar de esta forma, porque la suma desde k igual a 1 hasta n sub 0 de mu es n sub 0 por mu, que es lo que tendría aquí, si multiplico y dividido por n sub 0. Vale. Ahora simplemente lo que tenemos que descomponer es esta suma elevada al cuadrado como la suma de cuadrados menos el producto de diferencias. Por lo tanto, tendremos, por un lado, 1 dividido por m por 1 dividido por n sub 0 cuadrado por la suma al variar j, la suma al variar k de estos valores al cuadrado, más 1 dividido por m por 1 dividido por n sub 0 cuadrado por la suma al variar j por la suma, los productos cruzados, o sea, de k distinta de k' de mu jk menos mu por mu jk' menos mu. El cuadrado del sumatorio es la suma de cuadrados menos los dobles productos. Entonces, fijaos que este primer término es 1 dividido por n sub 0 por la variancia de la variable de interés, de la i. Y este segundo término lo podemos escribir como 1 dividido por n sub 0 por sigma i cuadrado. Multiplico y divido por sigma i cuadrado, no estoy haciendo nada. Entonces, multiplico y divido por n sub 0 menos 1. Y aquí me queda un 1 dividido por m n sub 0 por la suma al variar j, por la suma de k distinta de k', de ijk menos mu por ijk' menos mu. Y este término es lo que se denomina la autocorrelación media de los conglomerados. Concretamente, esto que tenemos aquí es lo que vamos a llamar D, después en los apuntes veréis la fórmula, y es lo que se llama la autocorrelación media de los conglomerados. Resumiendo, tenemos que podemos escribir la variancia de las medias que nos aparecía en nuestra fórmula como esto que depende de la variancia de la variable de interés i, más este otro término que también depende de la variancia de la variable i, de nuestra variable de interés, y de este término d, que es la autocorrelación media de los conglomerados. Bueno, si regresamos a los apuntes,
lo que hemos obtenido es que la variancia de la media, en este caso, en que todos los conglomerados son iguales, se puede escribir de esta forma, como m menos m dividido por m menos 1 por sigma cuadrado i dividido por n0 m, que multiplica a 1 más n sub 0 menos 1 por d, donde sigma cuadrado es la variancia poblacional de nuestra variable de interés y d es la autocorrelación media de los conglomerados. Entonces, claro, la diferencia que tenemos con el muestreo aleatorio simple sin reposición, fijaros que la fórmula del muestreo aleatorio simple sin reposición es exactamente la misma, excepto este término que nos ha aparecido aquí y este n sub 0 aquí. Perdón, no, este n sub 0 también. Es esta la comparación. O sea, esta es la fórmula del muestreo aleatorio simple sin reposición. Este es el término que hemos obtenido ahora. Por tanto, esto lo tenemos igual. Aquí dividiendo la m también, mn sub 0. Lo que nos queda es que el muestreo por conglomerados es adecuado si la autocorrelación media de los conglomerados es menor o igual que este término, que es aproximadamente 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recuperamos la idea que ya habíamos dicho. Es decir, que el muestreo por conglomerados es adecuado si la heterogeneidad interna dentro de los conglomerados es grande, que es lo que equivale a que la autocorrelación sea negativa. Es decir, si nuestros conglomerados reproducen la heterogeneidad que se observa en la población, es adecuado el muestreo por conglomerados. Mientras que si nuestros conglomerados son más homogéneos que la población en general, no será adecuado un muestreo por conglomerados. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el tema de hoy y os dejo 6 problemas para que podáis practicar las fórmulas que hemos introducido en este tema. Bueno, gracias y hasta el próximo capítulo.